Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar el escritorio Idazen. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! El escritorio Idazen viene compartido en dos cajas. En la de arriba tenemos las patas y en la de abajo tenemos la parte superior del escritorio. Ahora vamos a abrir la caja superior, a ver qué incluye en el interior. Ya he abierto la caja alrededor y vamos a abrir la tapa superior. Abrimos y en el interior encontramos las patas, esta especie de alfombrilla, el resto de los accesorios, un accesorio de las patas o del montaje, todavía no lo sé. Y aquí tenemos todos los accesorios: tornillos, patas, la llave de montaje, etc. Por aquí tenemos las instrucciones, que son ilustradas. Este es el escritorio Idazen de 160 centímetros de ancho, pero también te vale para el escritorio Idazen de 120 x 70. Vamos a montar el escritorio Idazen de 160 x 80 centímetros, pero el montaje es el mismo para el escritorio de 120 x 70 centímetros. Voy a quitar esta caja de la mesa y aquí tenemos la segunda caja. Aquí arriba nos indica que no utilicemos ni cúter ni cuchillo para abrirla porque podemos dañarla. Así que no lo vamos a usar. Solo voy a usar el cúter para cortar las cintas laterales. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla y solo cortamos las cintas. Ya tenemos un lado y hago lo mismo en el otro. Solo tiramos hacia arriba y la cinta se abre sola. Y aquí tenemos nuestro tablero del escritorio. El tablero lo puedes encontrar en este color marroncito o negro. ¡Suscríbete! Ahora tenemos que montar estas piezas como estás viendo en pantalla, con los semicírculos hacia afuera, con el semicírculo este y este semicírculo de aquí, tal cual lo estás viendo. Y esta pieza va en el centro de las dos piezas que están en el tablero. Ahí tenemos nuestras tres piezas de metal y va colocado tal como te muestro en la imagen. Los extremos que tienen las diagonales encajan en la pieza, que es un rectángulo, y la encajamos. Esta debe entrar aquí. Para el escritorio de 160 x 80 debemos pasar dos orificios hacia adentro. Y aquí tenemos dos. Pero para el escritorio de 120 x 70 debemos poner estos dos orificios en este espacio, aquí, así. Y lo mismo por el otro lado. En el otro lado tiene que quedar casi pegado a este, pero lo volvemos a poner como estaba antes, con dos espacios al principio, porque estamos montando el de 160 x 80. Ahora necesitamos este tornillo y esta tuerca y 8 tuercas de estas. Ahora introducimos por este orificio el tornillo y enroscamos la tuerca. Ahora el siguiente, y por este lado lo mismo, ponemos el tornillo y la tuerca. Cogemos esta pieza, la encajamos aquí, en los dos primeros agujeros para el escritorio de 160 x 80, en los dos agujeros siguientes para el escritorio de 120 x 70. Hacemos como en el otro lado, pasamos el tornillo del otro lado y ponemos la tuerca. Ponemos el tornillo y la tuerca. La bolsa de los accesorios nos ha traído esta llave Allen, que es para apretar los tornillos.
pero yo voy a usar un atornillador eléctrico. Voy a usar esta punta, la S25, aunque en el estuche pone H5. Pues ponemos esto aquí y apretamos. Ya tengo uno. Ya tengo dos. Voy a usar una llave inglesa para sujetar de este lado. Lo ajusto y apretamos. Y lo mismo con este. Y apretamos el resto de los tornillos igual que estos de aquí. Vamos al siguiente paso. Giramos la pieza hacia abajo. He sacado de la caja estas dos piezas. Quitamos el cartón. Ahora colocamos las dos patas así. En la pata de la derecha ponemos este rebaje hacia nosotros. Y en la pata de la izquierda ponemos este rebaje hacia el lado contrario del derecho. Ahora, sin darle vuelta a las patas, la metemos por la abertura semicircular. Y lo mismo por este lado. Y ahora la encajamos aquí. Así. Y lo mismo con la otra pata. Esta es la pata izquierda y la encajamos también. Una vez haya quedado el orificio alineado con la rosca, pondremos este tipo de tornillo. Uno aquí. Ahora puedes apretarlo con la llave Allen o con el atornillador eléctrico. Ya que el atornillador pequeño no tiene suficiente fuerza, he recurrido a su hermano mayor. Así que lo vamos a terminar de apretar con él. Y vamos a por el segundo. Vale. Pues ya tenemos el segundo apretado. Y del otro lado, por aquí detrás, hay que poner dos tornillos más como estos. Ya puse los de la pata izquierda y ahora vamos a poner los de la pata derecha. Alineamos. Y ponemos el tornillo. Ya tengo uno. Y ahora pongo el segundo. Pongo los de atrás. Y los apretamos. Y ya está apretado. Ahora aprieto los dos tornillos del otro lado. Y seguimos con el siguiente paso. Ahora sacamos estas dos piezas. Cada una de ellas es para una de las patas. Aquí la tienes para que las veas mejor. Y seguimos usando este tipo de tornillo. Volteamos esta parte que tiene estas pestañitas hacia afuera. La giramos así. Y lo ponemos aquí. Lo ponemos. Y vemos que ha enganchado. Pues ahora le ponemos los tornillos. Ya tengo uno. Y ahora el otro. Ahora apretamos con nuestra llave Allen o con nuestro atornillador. Y ahora el siguiente. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Ahora vamos a necesitar los últimos 8 tornillos de este tipo. Y ahora situamos todos los orificios, tanto de la pata derecha como de la pata izquierda, sobre estos tacos blancos. Los rodamos así. Y ya lo hemos situado. Ahora ponemos nuestros dos tornillos aquí. Que los tornillos queden derechos.
Si es necesario, nos ayudamos un poquito de la llave Allen para que encaje. ¿Vale? Alineamos los tornillos de atrás. Ya he puesto el tercero y este es el cuarto. Ahora vamos a la otra pata. Y debemos alinear aquí también. Aquí está. Ponemos el primero. Ponemos el segundo. Y lo mismo por este lado. Una vez que tenemos todos los tornillos alineados, empezamos a atornillar. Uno. Dos. Y 4. Y hacemos lo mismo con los otros tornillos del otro lado. Así es como va quedando nuestro escritorio. El rebaje que estábamos viendo en la pata lo tenemos que orientar hacia este rebaje para que encaje. Si lo ponemos al revés, no termina de bajar. Tenemos que darle la vuelta y entonces sí baja. Para que el escritorio no quede muy abajo, necesitamos este tipo de tornillo y esta arandela de plástico. La introducimos en el tornillo. Ahora subimos la pata hasta que queden estos 3 agujeros tapados y ponemos el tornillo aquí. Es el cuarto orificio, comenzando a contar desde abajo. 1, 2, 3, 4. Y por este lado contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y apretamos con nuestra llave Allen. Y apretamos de nuevo por este lado. Bueno, ya tenemos una. Y ahora vamos a la otra. Estamos por la parte interna de la pata del escritorio. Cogemos un tornillo de este tipo y le ponemos una arandela de plástico. Contando de arriba hacia abajo, lo pondremos en el agujero número 5. Subimos. Aquí está el agujero número 5 e introducimos el tornillo. Y ahora apretamos el tornillo. Este es nuestro último tornillo de este tipo. Le ponemos la arandela y lo ponemos aquí en el orificio número 4, contando desde abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Necesitamos estas piecitas. Esta pieza la enroscamos aquí. Aquí. Ahora ponemos esta aquí. Y por último, esta aquí. Cuando pongamos el escritorio en el suelo, si vemos que cojea, podemos regular cada una de las patas para quitar la cojera. ¿Ves los 6 orificios que tenemos aquí? Pues ahora en cada uno de ellos debemos poner esta piecita. Cogemos esta piecita y la pasamos por la anilla esta de aquí. La ponemos aquí y presionamos. Cogemos la segunda y la pasamos por aquí también. Tiramos hacia abajo y la encajamos aquí. Ahora ponemos esta piecita aquí y aquí. Y le damos con el martillo. Ahora ya no se moverá. Cogemos la piecita, la pasamos por la anilla, tiramos, porque esto es elástico. Cogemos esta y tiramos hacia el otro orificio. Le ponemos estas 2 piecitas y le damos un golpe. Y lo mismo en el final, que son estos 2.
Lo introducimos. Tiramos. Ponemos aquí. Le ponemos la piecita. Pasamos por la última anilla. Y tiramos para acá. Ponemos la piecita esta. Y le damos con el martillo. Ya tenemos nuestra red de Spiderman puesta bajo el escritorio. Esto es para meter la regleta de los cables. La levantamos y metemos la regleta de los cables. Esto es a modo de ejemplo. Esta es la regleta. Supongo que ya tenemos todo enchufado. Y la introducimos aquí. Así. Y así estarán todos nuestros cables recogidos. Y así es como queda nuestro escritorio iDazen. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.